Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Con esta carta del 5 de espadas, como siempre digo, es una carta de éxito, de triunfo y de victoria, no la más hermosa del tarot, pero sí definitivamente es una carta que representa eso. Esto va a ser una lucha que has ganado, pero estás actualmente enfrentando una batalla muy fuerte. Esto puede referirse a personas que no están de acuerdo con lo que tú haces, a personas que quizás están compitiendo contigo por un mismo puesto de labor, por una misma inversión o compitiendo contigo en algo. También puede ser referido no exactamente a que tengas una lucha con alguien, una lucha directamente con otras personas, sino algo en tu vida que te está costando muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo sobrepasarlo, y definitivamente ustedes están luchando contra eso, luchando quizás contra esas energías, y definitivamente aquí ustedes van a estar triunfando y van a estar ganando. Puede ser que quizás no se refiere exactamente a personas, puede ser que tengas, no sé, una deuda económica que tengas que enfrentar, puede ser que tengas un proceso de salud en el cual estés enfrentándote a tus miedos, a tus temores, a tus dudas, a tus inseguridades o cualquier otro proceso en tu vida personal. Y acá se ve que ustedes están luchándolo, y están luchándolo muy fuerte, muchísimos. Así que definitivamente este 5 de espadas me está indicando que a pesar de que ese proceso es poco fácil, de que a pesar de que ese proceso trae muchísimas dificultades y ustedes se están enfrentando con todo, van a estar ganando. Esto es una victoria que viene con un desgaste emocional muy fuerte y con un desgaste físico también bastante fuerte, pero en resumen no se le va a quitar el mérito, porque esto sí es un triunfo y una victoria con muchísimo esfuerzo, pero lo van a estar consiguiendo. Y eso que ustedes quieren, lo han deseado muchísimo. Ganar esa batalla, ustedes lo han deseado mucho, mucho, mucho. Y aquí el 9 de copas te está diciendo de que tus sueños se va a hacer realidad. Aquí hay logros, aquí hay victorias, aquí hay el conseguir algo que querías demasiado. Y evidentemente este 5 de espadas te está indicando de que eso que querías se va a dar. Por eso me referí a que no me llegaba exactamente, quizás si muchos tengan competencia con otras personas y sea una batalla directa con otra persona y sea un problema laboral o un problema económico serio donde estés enfrentándote quizás en tu negocio a otras personas. Pero definitivamente también se puede referir a un proceso normal en tu vida en que no te enfrentes a otras personas y tú quieras ganar una batalla, y definitivamente hay un sueño que se les va a cumplir, porque esto lo van a estar consiguiendo, lo van a estar logrando. El 9 de copas, en resumen, señores, es tu sueño hecho realidad. Eso es lo que te estás enfrentando, eso es lo que estás luchando, eso es lo que te está costando muchísimo esfuerzo conseguirlo y lograrlo. Aquí se ve que lo van a estar obteniendo. Y el 2 de bastos me está indicando de que acá ustedes, cuando ya obtengan esto, van a decir: ahora tengo esto en la mano, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la próxima decisión que voy a tomar? ¿Cuál es la próxima elección que tengo que hacer en el camino? Y aquí ustedes se ven decidiendo hacia dónde ir, qué camino tomar. Puede ser que tengan dos opciones o una sola opción y estén simplemente meditando cuándo van a continuar. Si van a hacer una pausa, si no la van a hacer, si van a seguir en ese momento, si no lo van a seguir. En fin, aquí ustedes están meditando, están pensando y están tomándose pues un break. Están decidiendo qué van a hacer después de haber obtenido esta victoria que, les repito, los va a estar desgastando lamentablemente física y emocionalmente. Y vamos ahora con las cartas que acompañan a la suma sacerdotisa. Cartas de información, Virgo. La suma sacerdotisa me está indicando de que acá hay una verdad oculta, algo que ustedes necesitaban conocer y se van a estar enterando, van a recibir esta información. Tienen que ser muy intuitivos. También fijarse en lo que dicen las personas, no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Esta información también te podría estar llegando a través de sueños, porque es una revelación, es algo que necesitas conocer. Es la raíz de un problema, de por qué estabas en esta situación de ese 5 de espadas, quizás enfrentándote a esto o en cualquier
otra situación de tu vida, pero definitivamente esto te da un conocimiento que necesitabas, una información que hasta ahora tú no conocías y te va a ser revelado. Te repito, puede llegar en un sueño, en un cartel en la carretera, en un video de YouTube que veas de pronto, en fin. Esténse muy atentos y cuando la vean, que ya preguntaron, el universo no se queda, señores, sin darles respuestas. El universo, Dios, el creador, como sea que ustedes le llamen, sus ángeles, siempre les van a dar respuesta a cualquier pregunta que ustedes hagan. Pero tienen que estar atentos porque a veces le dan la respuesta y ustedes dicen, no me respondieron. Y sí te respondieron, pero no prestaste atención. Así que definitivamente presta atención porque es posible que tengas alguna pregunta de por qué te estaba pasando algo en tu vida y esa información te la van a estar dando. Y eso evidentemente va a cambiar tu vida completamente porque la rueda de la fortuna gira a tu favor, gira para ustedes, gira en su beneficio. Y aquí con esta rueda de la fortuna las cosas cambian por completo porque por supuesto cuando tú sabes la raíz de un problema, cuando tú sabes por qué te está pasando algo, ya tú tienes de dónde agarrarte para solucionarlo, para tomar acción, para hacer algo y cambiar completamente eso. Ya tú tienes las herramientas que necesitas y por lo tanto la rueda de la fortuna gira a tu favor porque tú la haces girar, la mueves. Dios, el universo, como sea que le llames, te lo va a estar ayudando a moverlo. Y acá viene alguien que te va a estar dando una información que tú necesitas. Este ermitaño me está indicando de que viene alguien a alumbrarte el camino. Esto es una persona que te va a estar diciendo, mira, este es el camino correcto, por aquí puedes coger. Si te desvías para acá, hay un tigre, hay un león, hay un peligro, hay un precipicio y te va a desbaratar. Por ahí no puedes coger, por ahí no puedes caminar. Acá cuando te llegue esta información, te va a decir exactamente por dónde tienes que ir, te va a indicar cuál es el camino correcto. Aquí no vas a estar caminando a ciegas porque esta persona te va a estar alumbrando el camino. Esto puede referirse, señores, a un guía, a una persona que te lo está informando o simplemente un video, un libro, un mensaje, algo que te dé las indicaciones correctas de lo que tienes que hacer. Aquí te van a estar diciendo cuáles son los pasos que tienes que seguir para cumplir tus objetivos, para hacer lo que quieres hacer. Conclusiones, están las dos cartas de información más importantes del tarot aquí en tu lectura Virgo. Esta te va a estar diciendo el por qué, ¿por qué tienes esa situación? Te va a decir cuál es la verdad oculta detrás de eso. Lo que necesitas saber, la raíz. Y el ermitaño te va a decir, ya conoces el por qué, ahora te voy a decir cómo vas a continuar en el camino. O sea, te vienen las dos respuestas. Te viene el por qué te estaba pasando y el cómo tienes que continuar. Así que presten muchísima atención porque esa información les va a estar llegando en los próximos días. Vamos ahora con las cartas para el As de Bastos, Virgo, para allá. Con este As de Bastos, Virgo, me indican que es posible que ustedes estén iniciando algún tipo de proyecto, empresa o iniciativa importante. Aquí hay la creación, la invención de algo, van a estar dando los primeros pasos. Puede estar llegando algún tipo de oportunidad de recursos, de dinero. Incluso a algunos les podría estar llegando algún tipo de herencia. Pero esta carta se refiere más al inicio, al comienzo de algo. Puede ser un nuevo empleo, puede ser una inversión, puede ser un nuevo proyecto, un negocio, en fin. La energía de esta carta te dice que eso nuevo que comienza tiene muchísimo potencial de crecer y de expandirse, de dar unos frutos súper buenos y de que tengas buenos rendimientos. Y tiene la fuerza necesaria para que se ponga en marcha. Tiene la energía para que se active, para que no solamente llegue la oportunidad, sino para que la aproveches. Y esa oportunidad llega posiblemente para muchos de ustedes con un movimiento. Esto puede referirse a que se vayan del empleo actual que tienen, a que quizás se tengan que mudar de ciudad o exista algún tipo de movimiento, mudarse de vivienda, incluso irse de la ciudad donde ustedes están viviendo. Esto podría referirse pues precisamente a eso, a un cambio de situación. O cambian de casa o se cambian de empleo o se mudan. Ustedes, aquí hay un movimiento con este 6 de espadas. Y
Quizás les parecía poco probable que se diera, pero la carta de la fuerza me está indicando de que definitivamente aquí hay algo que a ustedes quizás les está rugiendo al oído, les dé miedo y piensen que no se va a controlar. Aquí hay una situación por la que quizás ustedes están pasando actualmente y piensan que cómo van a salir de esto, que no van a poder hacerlo. Sin embargo, la carta de la fuerza te dice que todo se mantiene bajo control y que milagrosamente, por obra y gracia de Dios, del creador del universo, de los ángeles, de lo que sea que tú creas, esto se va a estar controlando, se va a mantener bajo control. Si ustedes tienen, por ejemplo, problemas con documentos quizás de inmigración, esto significa que los van a estar resolviendo para aquellos que los tengan. Si tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dificultad, se va a estar controlando. Si tienen problemas en su economía, problemas de dinero, problemas de deudas, de inversiones que no salieron bien, de créditos que deben, en fin, o algo que no les está funcionando y ustedes dicen, ¿cómo esto me va a funcionar, Señor? Aquí definitivamente esto tiene solución y por eso precisamente viene la carta de la fuerza. Quizás algunos tengan que mudarse de ciudad, cambiarse de ciudad, y cuando hay movimiento de ciudad, señores, o cuando hay movimiento quizás de empleo, ustedes digan, ay Dios mío, me voy a mudar y cómo voy a conseguir renta nueva, dónde van a ir mis hijos quizás a la escuela, voy a conseguir empleo pronto, no lo voy a conseguir, el dinero que tengo no me alcanza quizás para pagar el primer mes, ¿qué voy a hacer? Pero me tengo que ir del lugar donde estoy. Y la carta de la fuerza te dice que confíes, que tengas fe, que mantengas la confianza y la esperanza, porque todo se va a estar dando. Cuando uno comienza un movimiento, señores, no hay que ver la escalera completa, hay que subir el primer escalón para que te puedan ayudar. Hay dos dichos en mi país, no sé si en ustedes, pero en mi país se dice que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y definitivamente hay que primero ayudarse uno mismo para que las cosas estén llegando a sus vidas. No es sentarse simplemente a esperar. Vamos ahora, Virgo, con una carta para la parte del romance y del amor en aquellos que estén interesados en este tema. Uy, se viró esta carta. Vamos a ver acá. Sale el 10 de bastos. Pues Virgo, parece que estás pasando algún tipo de dificultad con tu pareja actual. Aquí hay una sobrecarga para uno de ustedes dos. Bueno, para ti, porque a ti es quien te sale este 10 de bastos. Así que aquí hay una sobrecarga quizás para ti con respecto a tu relación de pareja. O simplemente no estás consiguiendo quizás el amor de tu vida porque te sientas pues sobrecargado. Vamos ahora con un mensaje de los ángeles para ustedes. Para Virgo, por favor, un mensaje de los ángeles. Wow, y aquí sale el renacimiento. Aquí Virgo, con esta carta te dicen que digas que estás constantemente en floración, que estás refrescándote y que estás rejuveneciendo y renaciendo. Te dicen que has entrado en un periodo de despertar y renacimiento espiritual, donde tienes la oportunidad de alinearte con tu ser superior y los principios generales que te guían. Que los ángeles dicen que te prepares para ser lo mejor que puedas ser, Virgo. Así que viene un renacimiento económico en tu vida personal, en lo que quieras hacer, que definitivamente va a marcar eso precisamente, un renacimiento en tu vida. Vamos ahora con tus 3 cartas, con los números de la suerte. Recuerden que estas cartas, estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros te quieran hacer llegar. Wow, espérate. Salió rapidísimo esta carta. La número 43, 8 de copas. Te marchas de una situación acompañando al 6 de espadas que te había salido con anterioridad en la lectura. Sale el 6 de espadas. Bueno, hoy vamos con los números. Vamos a entrar en los números. 43, 55 y 56. 43, 55 y 56. Así que definitivamente, Virgo, ustedes se marchan de alguna situación, de algo que no les estaba funcionando. Y precisamente como dice esta carta del 8 de copas, que fue la primera que me llamó la atención, te dice, haz una decisión con fe
y con confianza. Haz una decisión, Virgo, con fe y con confianza. Virgo, y para manifestar lo mejor de esta lectura, hay muchísimas frases buenas por acá, pero sobre todo el 5 de espadas, el 9 de copas y la fuerza sobre todo. Déjame en los comentarios la frase para manifestar pues lo mejor. Yo siempre logro lo que quiero. Yo siempre logro lo que quiero. Hay muchas frases positivas que pueden decir, como yo siempre obtengo el éxito, el triunfo, la victoria y mis deseos se hacen realidad. Pero esa fue la más resumida. Ahí tienen varias frases y pueden decir la que ustedes quieran, pero definitivamente, señores, ustedes siempre repitan y digan: yo siempre logro lo que quiero, yo siempre logro el éxito, el triunfo, la victoria y mis sueños siempre se hacen realidad. Repitan frases positivas, señores, para que el mundo comience a girar a su favor, para que comiencen a verlo a su favor y esta rueda de la fortuna pues se haga realidad. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video.